¿Qué es lo que mata al hombre que sabe más que nadie en el mundo sobre la muerte bajo el agua? Sheck Exley estudió miles de muertes ajenas en cuevas inundadas, y de ahí extrajo reglas que salvaron a miles de buceadores. Fue el primero en el mundo en descender más allá de los 800 pies y regresar con vida. El 6 de abril de 1994 desciende al pozo mexicano de Zacatón, hacia el límite de los 1000 pies que nadie había tocado jamás. Su ordenador se detendrá en una marca de alrededor de 904 pies. Solo su compañero volverá a la superficie. Lo que le ocurrió a Exley en la negra profundidad, allí donde el propio cuerpo se rebela contra el ser humano, nadie llegará a verlo. Sheck Exley nace el 1 de abril de 1949 en Florida. Por fuera, este estado parece llano y poblado, pero bajo sí esconde todo un mundo sumergido. La delgada capa de piedra caliza está aquí atravesada por cientos de cuevas subacuáticas, manantiales y cimas. El agua en ellas es transparente, fría, y se hunde decenas de metros en la oscuridad. Esta geografía oculta a la vista marcará toda su vida. Empieza a bucear en 1965, a los 16 años. Ese mismo año entra por primera vez bajo el agua en una cueva y ya no puede detenerse. A mediados de los años 60, el buceo en cuevas casi no existe todavía como disciplina. No hay reglas depuradas, no hay estadísticas, no hay conciencia de cuántas personas ya han muerto y por qué. La gente desciende a los pasajes inundados casi a ciegas, confiando en la suerte y en el aire de las botellas. 3 años después de sus primeras inmersiones, llega un golpe que Exley llevará consigo toda la vida. El 29 de junio de 1968, de vacaciones del college, bucea sin equipo autónomo en el manantial de Wakulla, junto a su hermano menor Edward. Sheck tiene un profundímetro nuevo y los hermanos organizan una competencia arriesgada. ¿Quién baja más profundo? Por turnos descienden cada vez más abajo, metro a metro. Edward, de 15 años, baja más profundo que su hermano, empieza a subir y de pronto pierde el conocimiento. Sheck intenta varias veces alcanzarlo, aguantando la respiración, pero no lo consigue. Mientras regresa presa del pánico a la orilla, a buscar el equipo autónomo, otro buceador logra subir a su hermano del fondo. Sheck reanima a Edward, se lo lleva a la ambulancia, pero ya no vuelve en sí y muere esa misma noche. Esta pérdida no aleja a Sheck del agua, le da la vuelta por completo a su relación con ella. Allí donde otros buscan emociones fuertes, Exley empieza a buscar seguridad. Su principal herramienta ya no será la audacia, sino el cálculo frío. Una afición hay que sostenerla con algo, y él elige una profesión terrenal y tranquila. Exley se coloca como profesor de matemáticas en la escuela secundaria Suwannee, en el pueblo de Live Oak. Así empieza su doble vida. Entre semana está de pie ante la pizarra con la tiza en la mano, explicándoles a los adolescentes fórmulas y ecuaciones. Los fines de semana desciende por estrechos pasajes inundados, donde esa misma matemática se vuelve cuestión de vida o muerte. Gas, profundidad, tiempo, descompresión. Los alumnos ven a un profesor tranquilo y cortés. Pocos sospechan a dónde se marcha en cuanto suena el último timbre del viernes, a un lugar del que no todos regresan. Mientras sus coetáneos perseguían nuevas sensaciones, Exley convertía el riesgo en objeto de estudio. Ya a los 23 años, se convierte en la primera persona del mundo que realiza más de 1000 inmersiones en cuevas. En 29 años bajo el agua, sumará más de 4000, pero lo que lo distingue no es la cantidad de descensos, lo distingue lo que hace entre ellos. Exley no se limita a bucear, estudia la muerte ajena, recopila informes de fallecimientos en cuevas inundadas de todo el país y los dispone como problemas en una pizarra. ¿Quién murió? ¿Dónde? ¿A qué profundidad? ¿Qué hizo mal? Poco a poco, tras las tragedias aisladas, aflora un patrón. La gente no muere por un destino cruel, sino por errores que se repiten. Perdieron el hilo guía, bajaron demasiado profundo, no calcularon la reserva de gas, fueron solos, sin la destreza necesaria. De ese análisis de sangre fría nace un cuerpo de reglas. En 1979 aparece su libro Basic Cave Diving, A Blueprint for Survival, es decir, Fundamentos del buceo en cuevas, un plano para sobrevivir. El título lo dice todo, no cómo disfrutar, sino cómo seguir con vida. Estas reglas serán la base de la enseñanza en todo el mundo y se convertirán en el cimiento sobre el que se enseña aún hoy.
La autoridad de Exley crece junto con la disciplina. El 6 de febrero de 1974 se convierte en el primero de su historia en dirigir la sección de buceo en cuevas de la Sociedad Espeleológica de Estados Unidos. Estandariza el octopus, un regulador de reserva, una segunda boquilla. Se puede pasar a él si el principal falla o dárselo al compañero que se ha quedado sin gas. Un dispositivo sencillo que se convierte en parte obligatoria del equipo. Así, un profesor de matemáticas de un pueblo pequeño se transforma poco a poco en el hombre cuyas reglas definen el rostro de toda una disciplina. Construye un sistema que no debe permitir que nuevos nombres acaben en sus propias tablas de fallecidos. Para entender contra qué trabajó Exley toda su vida, hay que descender a donde él pasaba los fines de semana. Una cueva seca perdona muchas cosas. Te perdiste. Siéntate. Recupera el aliento. Espera ayuda. Vuelve sobre tus pasos. Una cueva inundada casi no perdona nada. Aquí no hay aire para respirar, y a menudo no hay un camino directo hacia arriba. Sobre la cabeza no está el cielo abierto, sino una bóveda de roca, tras la cual hay cientos de metros de piedra. Solo hay una referencia, el hilo guía, una cuerda fina tendida desde la entrada hacia el interior. El buceador avanza a lo largo de ella, sujetándola con la mano o con la vista, y por ella misma regresa. Basta con rozar con la aleta o la mano el limo del fondo para que el agua se convierta en una leche impenetrable donde no se ven ni los propios dedos. Perder el hilo guía en esa niebla significa perder la salida. Ese escenario Exley lo encontraba una y otra vez en los informes de los fallecidos. El segundo enemigo es el propio gas. Su reserva es finita y la profundidad lo devora vertiginosamente. Cuanto más abajo, más denso es el aire, más se consume en cada inhalación. Y también está la trampa de la física. A gran profundidad, el aire normal empieza a actuar como una droga. La narcosis por nitrógeno enturbia la conciencia, y el oxígeno bajo alta presión se convierte en veneno y puede provocar convulsiones. El cerebro, que debe tomar decisiones precisas, resulta él mismo envenenado por el entorno, y por fin el regreso. No se puede simplemente subir. El gas disuelto bajo presión debe salir lentamente del cuerpo, de lo contrario, en la sangre hervirán las burbujas. Por eso los minutos en la profundidad se pagan con horas de ascenso lento y con paradas. Exley lo entendía mejor que muchos. No consideraba a la cueva malvada ni vengativa. Simplemente es indiferente y no concede derecho a un segundo intento. Todo su sistema de reglas era un intento de pactar con esa indiferencia por medio del cálculo, y el cálculo pensaba llevarlo hasta el límite. En los años 70 y 80 cambia en Exley el objetivo mismo. Antes lo atraía la extensión, hasta dónde se puede avanzar hacia el interior de un laberinto horizontal, adentrándose kilómetros desde la entrada. Ahora cada vez más lo arrastra hacia abajo, hacia la vertical. No hasta dónde, sino hasta qué profundidad. Y es una tarea completamente distinta, mucho más implacable. El problema es que el aire normal no deja pasar a la profundidad. Esas mismas narcosis y toxicidad del oxígeno, de las que hablamos, se levantan como un muro ciego, ya a unos pocos cientos de pies, mucho antes del fondo de esos pozos que le interesan a Exley. Quien respira aire comprimido allí corre el riesgo de perder el conocimiento o de sufrir convulsiones. Y todo eso en plena oscuridad, lejos de la salida. Para bajar más hay que sustituir el aire por algo. La respuesta es el trimix, una mezcla respirable de 3 gases. Helio, oxígeno y nitrógeno. El helio sustituye parte del nitrógeno y reduce drásticamente el efecto narcótico. Permite mantener la cabeza clara allí donde el aire hace tiempo que habría enloquecido a la persona. Exley es uno de los primeros en aplicar en serio el trimix en cuevas y en demostrar su idoneidad en la práctica. El campo de pruebas para estos experimentos es el manantial mexicano de Nacimiento del Mante, un embudo profundo de agua templada que se hunde en fuerte pendiente. Una y otra vez, Exley desplaza el récord de profundidad cada vez más abajo, pero cada nuevo metro no es valentía, sino aritmética. Exley mismo, a mano, traza las tablas de descompresión, pasa horas sobre el papel y la calculadora. ¿Cuánto tiempo permanecer en el fondo? ¿A qué profundidad hacer una parada? ¿Y cuánto colgar en ella para que el gas salga del cuerpo sin peligro? ¿Qué mezcla inhalar en cada etapa? Esa misma matemática que enseñaba a los escolares en Live Oak se vuelve aquí la línea entre el regreso y la muerte. Un error en la columna de cifras no cuesta un suspenso, sino la vida. Marzo de 1989 se convierte en la cima de estos cálculos.
En el manantial del Mante, Exley baja hasta 881 pies, unos 267 metros. Para un buceador que desciende sin campana de buceo ni suministro de gas desde la superficie, es un récord mundial de profundidad. Más abajo solo bajaban buzos industriales, pero a ellos se les suministraba la mezcla respirable por manguera desde la superficie, y se les daban días para un regreso lento dentro de una cámara hiperbárica. Exley solo tiene a su espalda sus botellas, sus mezclas y sus tablas. El descenso en sí dura apenas unos minutos. El cuerpo baja como una piedra por la pared del pozo. La presión aumenta con cada metro. En cambio, el regreso se prolonga durante 14 horas. 14 horas cuelga Exley en el agua a distintas profundidades. Pasa de parada en parada y cambia las mezclas según un horario que calculó de antemano. No se puede subir más rápido ni un minuto. Ese mismo cobro en burbujas espera junto a la superficie a cualquiera que se apresure. Exley sale de esta inmersión sin daño para su salud. Y eso, quizá, es más importante que el propio récord. Demuestra que la gran profundidad no se conquista solo con suerte, sino con un sistema, la mezcla correcta, un horario exacto, una disciplina de hierro en el ascenso. Junto a él, en estas expediciones, bucea Mary Ellen Eckhoff, una persona cercana a él y una buceadora fuerte. Ella establece su propio récord femenino de profundidad. El Mante le muestra al mundo entero que el límite de lo posible está mucho más lejos de lo que se solía pensar. Allí, donde antes veían muerte segura, Exley pasa y regresa. Pero cada victoria de este tipo tiene su reverso. Cuanto más profundo se adentra el ser humano, más se acerca a límites que no se pueden esquivar, ni con el cálculo ni con la experiencia. A aquellos que están inscritos en la propia fisiología del cuerpo bajo una presión monstruosa. Contra ese límite, un día chocará. Ocurrirá en agosto de 1993, y no en Florida ni en México, sino en el otro extremo del mundo. Exley viaja a Sudáfrica, a la cueva inundada de Boesmansgat, el agujero de los bosquimanos, una enorme cavidad subterránea llena de agua, profunda y fría. De nuevo va tras un récord y de nuevo baja por la pared del pozo, hacia un fondo que nadie ha tocado todavía. A 863 pies alcanza el fondo. Formalmente es un éxito, otra profundidad conquistada. Pero esta vez, el cuerpo le falla de una forma que el cálculo no pudo prever. En la profundidad, a Exley lo golpea el síndrome nervioso de las altas presiones, conocido por la sigla HPNS. No es un envenenamiento por gas ni un error en la mezcla. Es la reacción directa del sistema nervioso humano a una presión colosal, cuando el buceador desciende rápidamente a una profundidad extrema. Los síntomas son graves. La vista se emborrona, la imagen ante los ojos tiembla y se duplica. Por el cuerpo recorre un temblor incontrolable que es imposible calmar con la voluntad. Los pensamientos se enredan. Contra este estado es impotente cualquier experiencia. Por muchos miles de inmersiones que se tengan a la espalda, el cuerpo reacciona a la presión de la misma manera. En eso reside el terror del HPNS. No golpea a los inexpertos, sino a todos sin distinción, con solo bajar lo suficiente. Exley sobrevive. A medida que asciende, la presión cae y los síntomas retroceden. El temblor se aplaca, la vista se aclara. Regresa a la superficie con vida y de nuevo con un récord. Pero algo cambia para siempre en esta inmersión. Por primera vez en muchos años, la cueva le muestra un límite que no se puede esquivar, ni con la destreza, ni con la matemática, ni con la mezcla perfecta. Hay una profundidad en la que el propio sistema nervioso se sale de control, y ninguna preparación sirve de ayuda. Ahora Exley conoce esta frontera mejor que nadie. Y aún así, tiene por delante una meta que está todavía más profundo. Lo espera en el estado mexicano de Tamaulipas y se llama Zacatón. Por fuera es un cenote, una cima circular llena de agua templada, cuya superficie a menudo está cubierta de islotes flotantes de vegetación. Pero bajo esa superficie apacible se esconde uno de los pozos inundados más profundos del planeta. Su profundidad se estima en unos 1080 pies, más de 300 metros de un pozo casi vertical, que se hunde en la oscuridad. Desde la superficie no se ve el fondo en absoluto. El agua simplemente se ennegrece hacia abajo, y allí, en esa negrura, yace el límite para el que Exley se preparó toda su vida. Se trata de los 1000 pies, una cifra redonda y simbólica que hasta entonces ningún buceador que descendiera sin campana de buceo había cruzado. 1000 pies ya no es un récord por el récord, es la frontera del propio concepto de posible para el ser humano bajo el agua.
Eso es lo que se disponen a tomar Exley y su viejo camarada Jim Bowden. A Zacatón, Exley lo conoce de primera mano. Un año antes, en 1993, ya había buceado aquí y llegó hasta 721 pies. El pozo no entregó entonces toda su profundidad, pero mostró que el fondo aún estaba muy por debajo. 2 días antes del intento principal, Exley realiza una inmersión más y establece un récord de profundidad con aire normal, de unos 420 pies. Es como si se pusiera a prueba a sí mismo y al lugar antes del descenso decisivo. Hacia Zacatón, en abril de 1994, se reúne una expedición seria. Ya no es la tranquila inmersión de 2 amigos en un paraje remoto. Aquí hay prensa, fotógrafos, un equipo de rodaje de la televisión de Tampico, representantes de publicaciones deportivas. Todos entienden que ante sus ojos puede ocurrir un hecho histórico, un récord del que hablará todo el mundo del buceo técnico. Ninguno de los reunidos quiere pensar que esta historia pueda tener otro final, y el agua templada y oscura de Zacatón calla y no revela lo que esconde en el fondo. El esquema de la inmersión, los dos buceadores experimentados lo piensan hasta el último detalle. Exley y Bowden deciden bajar al mismo tiempo, pero por hilos guía distintos. Cada uno tiene su cuerda, tendida a lo largo de la pared del pozo. La razón es sencilla y sobria, en un descenso veloz en la oscuridad. Cuando ambos bajan casi en caída libre, es demasiado fácil chocar en una sola línea, y cualquier tropiezo aquí se paga caro. Y aún más importante es otra cosa que ambos aceptan de antemano. A la profundidad a la que bajan, es imposible ayudarse el uno al otro. Si algo le ocurre a uno, el otro no podrá ni subirlo, ni compartir el gas, ni hacerlo dar la vuelta. Cada uno va por su cuenta, y no es bravuconería, sino la fría verdad de la inmersión de gran profundidad. Los hilos separados no hacen más que afianzar esa soledad inevitable. Las mezclas respirables de ambos son un poco distintas. Exley respira una fórmula que en el equipo llaman Heli-Air 6, Bowden, Heli-Air 6 y 4. Ambas mezclas están calculadas para reducir en la profundidad límite tanto la narcosis como el riesgo de envenenamiento por oxígeno. Pero nadie sabe la profundidad exacta del fondo, ni sabe tampoco el tiempo que habrá que pasar abajo. Por eso los buceadores llevan consigo de una vez varias variantes de tablas de descompresión para distintos desenlaces. El plan en sí es cruel en su aritmética. En el fondo, cada uno tendrá apenas unos minutos, un breve roce con la profundidad récord por el que se montó todo, y luego un ascenso de muchas horas con decenas de paradas, durante el cual el equipo de apoyo debe suministrar las botellas necesarias a las profundidades necesarias. Los ayudantes distribuyen de antemano las botellas de descompresión, las cuelgan a lo largo de las líneas como los peldaños de una larga escalera hacia arriba. Ambos buceadores comprenden lo frágil que es este plan, y ambos confían en sus cálculos y en las décadas de experiencia a sus espaldas. Por la mañana entrarán en el agua confiando en las cifras que ellos mismos calcularon. El tiempo ese día no invita a la calma. Desde primera hora de la mañana hay inquietud sobre Tamaulipas, viento racheado, una tormenta que se acerca, un cielo gris y opresivo. Más tarde Bowden recordará precisamente esa atmósfera inquietante y tormentosa de aquella mañana. Pero la expedición está lista. El equipo cuelga a lo largo de las líneas, la cuadrilla en sus puestos. Nadie piensa retroceder. Alrededor de las 9:50 de la mañana, ambos buceadores se sumergen. Antes de descender al pozo, tienen que atravesar un pasaje estrecho de nombre lúgubre, el pasaje de la Tortuga Muerte. Tras él, Exley y Bowden se encuentran sobre la negra boca del pozo y empiezan la caída hacia abajo, cada uno por su hilo guía. Los primeros minutos todo va según el plan. Aproximadamente al cuarto de hora pasan un saliente a una profundidad de unos 250 pies. Para ellos, eso todavía es relativamente poco profundo, apenas el inicio del verdadero descenso. Desde aquí la pared se hunde casi a plomo en la oscuridad, y ambos siguen bajando, separados por el agua y las tinieblas, sin verse el uno al otro. Desde arriba vigilan las burbujas. El gas exhalado sube a la superficie en cadenas plateadas, y por ellas se puede juzgar a grandes rasgos que los buceadores respiran, que están vivos. Pero en un momento dado, el equipo advierte algo terrible. Desde abajo sube una sola estela de burbujas, un solo rastro en lugar de dos. Es el rastro de Bowden. El segundo flujo no está. Exley, en ese momento, sigue bajando por su hilo, solo, en plena oscuridad, aislado de todos.
su ordenador de muñeca escribe impasible las cifras de profundidad. 500 pies, 600, 700, 800. En algún punto, en torno a la marca de 904 pies, el aparato registra el último valor. Después, el registro se detiene. Lo que le ocurre a la persona en esos minutos, en el fondo del negro pozo, nadie lo ve. El agua de Zacatón lo guarda para sí y solo entrega a la superficie la solitaria cadena de las burbujas del otro. Jim Bowden, en esos mismos minutos, libra su propia lucha, no menos peligrosa. Desciende hasta unos 925 pies, una profundidad fantástica, a muy poco de alcanzar el ansiado límite de los 1000. Pero su reserva de gas se agota más rápido de lo calculado y toma la única decisión correcta, dar la vuelta y empezar el ascenso sin llegar a la meta. Por delante, tiene una descompresión de muchas horas, durante la cual cualquier error todavía puede costarle la vida. En una de las paradas, hacia el minuto 47, se le acerca una integrante del equipo, Ann Christovich. Baja a su encuentro para apoyar a Bowden en el largo camino hacia arriba y ve lo que todos temían. Las botellas de descompresión de Exley, colgadas en su línea, permanecen intactas. Nadie las ha usado. El gas en ellas está entero, los reguladores sin tocar. El sentido de esta imagen es terrible en su sencillez. Si Exley estuviera subiendo según el horario, ya habría pasado esas profundidades. Habría cambiado a esas botellas. Habría respirado de ellas. El equipo intacto significa que nunca llegó a empezar el ascenso. No llegó a las primeras paradas. A juzgar por los datos de su ordenador, algo ocurrió muy temprano, hacia el 9º minuto de la inmersión, aún de bajada o en el punto más bajo. Bowden todavía no lo sabe en todos sus detalles, pero presiente la desgracia. Solo le queda una cosa: sobrevivir él mismo. Pasa bajo el agua en total más de 9 horas y asciende lentamente de parada en parada, respirando según el horario mientras el equipo le suministra las botellas. Cuando por fin emerge, el día de tormenta ya declina hacia el atardecer. Regresa con vida, pero solo. Arriba no lo reciben como a un plusmarquista, sino como al único que volvió del agua que engulló a su compañero. El segundo buceador se queda abajo. Cuando queda del todo claro que Exley no subirá, la expedición se enfrenta a una realidad brutal. Bajar por él es imposible. Ningún ser humano en el mundo puede descender a 900 pies para subir de allí a otro. Esa misma profundidad que se llevó a Exley protege ahora con firmeza su cuerpo de cualquier intento de rescate. Una operación de rescate en el sentido habitual simplemente no existe. Es físicamente imposible. Solo queda esperar. Únicamente al cabo de 3 días, cuando el equipo va sacando poco a poco el equipo y las líneas que quedaban, por fin lo encuentran. El cuerpo de Exley, durante ese tiempo, subió por sí solo desde la profundidad y se enredó en el hilo guía. No se quedó en el mismo fondo, emergió y se detuvo en la cuerda en algún punto del camino. Los detalles de este hallazgo dicen mucho. En una de las botellas todavía quedaba gas. Exley no llegó a consumir toda su reserva. En la pantalla de su ordenador quedó congelada esa misma cifra de la última profundidad, tomada en el 9º minuto, pero el detalle más asombroso es otro. El hilo guía aparece enrollado alrededor de las válvulas de sus botellas. Ese enrollado no parece casual. Está hecho de forma demasiado cuidadosa, demasiado deliberada para atribuirlo al juego de la corriente o al azar. Muchos de los que conocían a Exley y analizaron lo ocurrido llegan a una misma conclusión. Lo hizo él mismo, de forma consciente. El hombre que toda su vida estudió las muertes ajenas y pensó en la seguridad de los demás, tal vez pensó hasta el final en quienes quedaban arriba. De un modo u otro, permanece atado a su línea, a ese mismo hilo que para él era símbolo de orden y de regreso, solo que esta vez no conducía a la salida, sino que se convirtió en el punto final de su camino. La causa exacta de la muerte no se pudo establecer y, muy probablemente, ya nunca se establecerá. Bajo el agua, a semejante profundidad, no hubo testigos. Todo lo que les quedó a los expertos son las cifras de los aparatos, el estado del equipo y la comprensión de la fisiología de las profundidades extremas. Sobre esa base, el equipo y los especialistas construyen versiones, pero no logran demostrar ninguna de forma definitiva. La versión principal apunta a ese mismo HPN, ese que alcanzó a Exley un año antes en Boesmans Gat. A 900 pies la presión es aún mayor que la que había en Sudáfrica, y eso significa que el síndrome pudo golpear con más fuerza. En Boesmans Gat, Exley aguantó el ascenso y los síntomas retrocedieron. Aquí,
La maniobra de dar la vuelta y cambiar las mezclas había que ejecutarla mucho más profundo y antes, y es precisamente la precisión de los movimientos lo primero que el síndrome arrebata. Si el cuerpo volvió a fallar en el momento más necesario, ya no había con qué salvarse. Los especialistas consideran también otros mecanismos, a menudo en conjunto. El oxígeno bajo, semejante presión, puede provocar un ataque súbito de convulsiones. El nitrógeno, aunque diluido con helio, añade aturdimiento narcótico y ralentiza el pensamiento. Es posible que actuaran a la vez varios factores, superpuestos unos sobre otros allí donde el ser humano no tiene el menor margen de seguridad. Aparte queda la versión sobre lo que significa el hilo enrollado. Unos lo consideran un intento desesperado de fijarse y no caer más profundo. Otros, la decisión sobria de un hombre que comprendió que no volvería. En uno y otro caso, tras el gesto no hay pánico, sino el trabajo de la razón hasta el último segundo. Lo que en realidad ocurrió, el agua de Zacatón no lo va a contar. Sheck Exley muere apenas 5 días después de cumplir los 45. Perece a una profundidad que antes de él, ningún buceador que descendiera sin campana de buceo había tocado. En el límite mismo de lo que el ser humano es físicamente capaz de soportar bajo el agua. En cierto sentido, llega al borde y se queda en él. El principal legado de Exley, sin embargo, quedó en tierra firme. Sus libros, El plano para sobrevivir y otros, sirven durante décadas de base para la enseñanza del buceo seguro en cuevas. Las reglas que extrajo del frío análisis de las tragedias ajenas siguen salvando buceadores todavía hoy. Muchos de ellos nunca sabrán a quién le deben la vida. El Trimix, convertido en estándar para las inmersiones profundas. El Octopus como regulador de reserva obligatorio. La idea misma de que cada muerte hay que analizarla para que no se repita. Todo esto entró en la disciplina y quedó en ella después de él. Su memoria se fijó también en el lenguaje de la comunidad. Con su nombre se llama un galardón que se entrega por 1000 inmersiones seguras en cuevas tras una formación completa. Es simbólico que un hombre obsesionado con la seguridad se haya convertido en la medida precisamente de ella. En su honor, se bautizó también una nueva especie de diminuto crustáceo cavernícola, descubierta por los científicos. Así, el nombre del buceador quedó tanto en el deporte como en la ciencia. En eso reside la amarga simetría de su destino. Aquel que toda su vida volcó las muertes ajenas en tablas para que la gente regresara con vida, se convirtió él mismo en la última línea de una tabla así. Se consagró a que el límite de lo posible se corriera de forma segura y murió corriendo lo más lejos que nadie. Zacatón no entregó su secreto hasta el final, solo mostró por dónde pasa esa línea, y el nombre de Sheck Exley quedó justo sobre ella, allí donde termina el cálculo y empieza lo que no se somete ni a las tablas ni a la voluntad.